Sobre los trastornos plaquetarios y quisiera empezar hablando sobre la plaqueta. Usualmente la plaqueta está en la sangre con una cantidad entre 150.000 a 450.000 microlitros y esta se libera de una célula más grande nucleada que es el megacariocito. La plaqueta es regulada por la hormona tromboyetina o TPO y ese sería el principal regulador. Esta hormona se sintetiza en el hígado y usualmente aumenta con la inflamación y la interleucina 6 y se elimina en la circulación cuando se une con su receptor en las plaquetas y megacariocitos. En otras palabras, esta hormona, al disminuir la cantidad de plaquetas y megacariocitos circulantes, aumenta su cantidad en sangre y por lo tanto estimula la producción plaquetaria. Las plaquetas tienen una vida media promedio de 7 a 10 días en circulación y casi un tercio de las plaquetas están en el vaso. Y depende más o menos la proporción del tamaño del vaso, que van a haber un poco más o un poco menos. Y a diferencia de su célula precursora, que es el megacariocito, estas plaquetas no tienen núcleo y por lo que no tienen la capacidad para sintetizar proteínas. Algo también a tener en cuenta para aprender de los trastornos plaquetarios es el endotelio vascular, que el endotelio vascular normal contribuye a prevenir la trombosis porque inhibe la función plaquetaria. Esto no sucede cuando se daña el endotelio y las plaquetas se adhieren a la capa íntima del endotelio. Usualmente esto se hace a través del factor de WF o factor de von Willebrand, que es una proteína multimérica grande presente en el plasma y en la matriz extracelular de la pared vascular subendotelial. De este factor vamos a hablar más adelante sobre un trastorno de plaquetario. Bien, entonces, ya que hablamos del endotelio y las plaquetas, la agregación plaquetaria ocurre cuando las plaquetas liberan su contenido granular y este contenido granular tiene nucleótidos, proteínas adhesivas, factores de crecimiento y procoagulantes que favorecen la agregación plaquetaria y la formación consiguiente de un coágulo sanguíneo. Durante la agregación plaquetaria se atraen más plaquetas al sitio de la lesión, conduciendo a la formación de un trombo plaquetario oclusivo. Este tapón de plaquetario se estabiliza finalmente con una malla de fibrina, que ésta se va desarrollando al mismo tiempo como producto de la cascada de coagulación. Entonces, como primer trastorno tendríamos la trombocitopenia, que es cualquier trastorno en el cual hay una cantidad normalmente baja de plaquetas. Puede deberse a uno o más de estos procesos, que sería el decremento de la producción de la médula ósea, que casi siempre es por esto, secuestro, casi siempre en la esplenomegalia, y aumento de la destrucción plaquetaria. También podemos dividir este tipo de trombocitopenia como heredada o adquirida. Y quiero mencionar que siempre que tengamos un paciente con trombocitopenia, tenemos que descartar una pseudotrombocitopenia. ¿Qué es una pseudotrombocitopenia? Pues básicamente ocurre con los tubos de hematología o los de tapón morado que nosotros usamos, perdón, sí, que estas tienen un compuesto llamado un anticoagulante conocido como ácido etil endiamino tetraacético, que podemos revisar a través de un frotis periférico, que podemos observar que hay una aglutinación de las plaquetas, que esto nos puede mostrar que tal vez parece que hay pocas plaquetas, pero en realidad simplemente están aglutinadas. Y usualmente para descartar esto, además del frotis, podemos utilizar un tubo azul de citrato de sodio o examinar un frotis con sangre no coagulada para ver si de en verdad hay una trombocitopenia. La trombocitopenia usualmente también viene acompañada de esplenomegalia y también de evidencia de enfermedad hepática crónica. Cuando la cifra de plaquetas es baja, aparecen petequias, que las petequias son hemorragias puntiformes, como podemos ver en la imagen,
que no desaparecen con la presión y son un signo en la disminución del número, pero no de la función plaquetaria. Entonces, teniendo esto en cuenta, para hacer un algoritmo de la trombocitopenia, tenemos que ver de que tengamos un recuento plaquetario de menos de 150,000 plaquetas. Y en caso de que la hemoglobina y recuento de leucocitos esté normal, hacer un examen de médula ósea. Si está normal, ver un frotis de sangre periférica y si encontramos plaquetas aglomeradas, podríamos estar ante una pseudotrombocitopenia y tendríamos que volver a sacar sangre o revisar en el frotis. También, si en el frotis de sangre periférica la morfología de los eritrocitos está fragmentada, podríamos estar ante una anemia hemolítica o microangiopatías. Y si la morfología está normal y las plaquetas son normales o de tamaño aumentado, podemos considerar una trombocitopenia por fármacos, por infección inmunitaria o congénita, de las que vamos a hablar ahorita. La trombocitopenia inducida por infecciones es la causa no iatrógena más frecuente de trombocitopenia. Las infecciones pueden afectar la producción y supervivencia de las plaquetas. Puede ocurrir en infecciones por VIH en sus estadios más tempranos o en la mononucleosis. En los niños, la trombocitopenia inmunitaria casi siempre ocurre luego de una infección viral. Generalmente esta resuelve de manera espontánea. En la trombocitopenia farmacológica, quiero resaltar que muchos fármacos causan trombocitopenia, que vamos a mostrarnos más adelante. Y esta ocurre luego de un periodo de exposición inicial al fármaco, usualmente con una mediana de 21 días, y resuelve a los 7 o 10 días de luego de ser suspendido. Uno de estos casos que podría ser es con los fármacos quimioterapéuticos, en el que existe un descenso predecible en la cantidad de plaquetas luego de la administración. Esto es debido a la supresión de la médula ósea. Entonces, aquí podemos observar diversos fármacos, entre los cuales podemos ver unos glucopéptidos como la vancomicina, cefalosporinas como la ceftriaxona, penicilinas, etcétera. Y también una de la que quiero aclarar ahorita, que es la que vamos a ahorita, es la heparina. Y esta es diferente a los otros y difiere en dos aspectos. Primero que nada, no es grave. Rara vez el recuento de plaquetas es menor a 20,000 y no causa hemorragia. Y en realidad, más que causar hemorragia, suele aumentar el riesgo de trombosis. Y nosotros, ¿cómo vamos a encontrar esa trombosis? Bien, pues a través de un estudio de imagen, como lo puede ser una ecocardiografía Doppler doble de las extremidades inferiores. Y una vez encontramos la trombosis, tenemos que suspender rápidamente la heparina y usar anticoagulantes alternativos, como puede ser la warfarina. La trombocitopenia inducida por la heparina puede ocurrir tanto por la heparina de bajo peso molecular o la heparina no fraccionada, que esta última es la más frecuente. ¿Y por qué es que sucede esto? Bien, porque se produce la formación de anticuerpos contra el complejo de la proteína plaquetaria específica del factor plaquetario 4 con la heparina. Muchos de los pacientes que van a estar en tratamiento con heparina van a desarrollar sus anticuerpos, pero menos del 50% van a tener, digamos, esta trombocitopenia inducida por la heparina. Los pacientes que desarrollan esta trombocitopenia inducida por heparina la presentan entre 5 a 14 días luego de la exposición a la heparina. Y se recomienda para hacer, digamos, diagnóstico de esta trombocitopenia inducida por heparina, un algoritmo de las 4 Ts, que se basa en la trombocitopenia, tiempo de exposición heparina trombocitopenia, trombosis y otras causas de trombocitopenia, en el cual si nos da de 6 a 8 puntos es una alta probabilidad, de 4 a 5 puntos una probabilidad intermedia y de 0 a 3 una probabilidad baja. También tenemos la púrpura trombocitopénica inmunitaria, que también es conocida como púrpura trombocitopénica idiopática. Este es un trastorno adquirido con destrucción inmunitaria de las plaquetas. En los niños suele ser una enfermedad aguda, autolimitada y, como mencioné antes, suele ser después de una infección. Y en adultos es una enfermedad más crónica.
que rara vez es autolimitada. Y esta púrpura trombocitopénica suele ser secundaria a una enfermedad subyacente, ya sea VIH, lupus eritematoso sistémico, hepatitis virus C o H. pylori. Con esta última no está muy claro cómo está afectado realmente y que pueden ser multifactorial. La púrpura trombocitopénica se caracteriza por una hemorragia mucocutánea, ya sea en la mucosa bucal, gastrointestinal o sangrado menstrual abundante. La cuenta plaquetaria se encuentra baja, en realidad bastante baja, y también podemos encontrar equimosis y petequias. Para digamos, diagnosticar por laboratorio la púrpura trombocitopénica inmunitaria, eh, los análisis de anticuerpos no son recomendados, ya que tienen baja sensibilidad y especificidad. El frotis podemos utilizarlo y podríamos observar plaquetas grandes con morfología por lo demás normal y podemos hallar un poco de anemia ferropénica. En realidad, las pruebas de laboratorio que sacamos son en realidad para sacar causas de enfermedades subyacentes, como había mencionado antes, para detectar infección por VIH, lupus o hepatitis C. Bien. Pues antes que continúe, Marcos, algo importante con la PTI es que cuando nosotros investigamos este trastorno, estoy de acuerdo en que hay que sacar, digamos, todas estas pruebas para ver si la trombocitopenia no es secundaria a algo más, que pues puede ser bastante frecuente y no tiene que ser a veces una trombocitopenia tan marcada, pero para ya llegar al diagnóstico de PTI, de púrpura trombocitopénica inmune, ¿verdad? Que no sea secundaria nada más, ¿verdad? Tenemos que descartar todas las demás posibilidades. No es un diagnóstico que de entrada vamos a dar. O sea, no es de que alguien llegue como trombocitopenia, pareciera que no va a tener nada más y decimos, vaya, es PTI. No, tenemos que buscar todas estas opciones, incluso aquellas que tal vez no van a ser muy raro que en el paciente que estemos viendo sea, por ejemplo, alguna enfermedad autoinmune en un paciente masculino. En ese uno es poco probable, pero antes de llegar a un diagnóstico definitivo como tal de PTI, sí tenemos que descartar todas estas posibilidades, ¿verdad? Y como ya lo dijo Marcos, pues los laboratorios, los exámenes que hacemos adicionales es precisamente para buscar estas opciones. Por eso es que hematología, hemos en el hospital, antes de ya iniciar tratamiento para esta condición, nos pide varias cosas que uno diría, ¿para qué tanto? ¿Verdad? Hasta yo digo a veces, pero ¿por qué todo esto si ya sé que no va a ser? Pues precisamente eso es lo que quieren confirmar, que no sea nada infeccioso, nada neoplásico, nada autoinmune, ¿verdad? Porque si no, lo que hay que tratar es esa condición primaria y por lo general tratando eso, pues se recupera el recuento plaquetario, ¿verdad? Esa es la razón por la cual hay que hacer varias cosas antes de llegar a este diagnóstico. Entonces, sí recuérdense, por favor, no pensarlo de entrada, aunque cuando ya agarren experiencia, ¿verdad? Hay cosas que son muy obvias, uno va a decir, esto seguro va a ser PDI, de tantas que uno mira. Pero, como sean ustedes que están formando y todo, por favor, no lo piensen de entrada. Sí tengan entre sus diagnósticos diferenciales, por supuesto, ¿verdad? Pero busquen lo demás. Descartan lo demás, ok. Entonces ya lo dejan con este diagnóstico establecido y ya pues pasan a tratarlo. O pues como bien ya lo dije, pues hematología es quien por general se encarga de este tratamiento. Continúe, Marcos. Solo, doctor, ¿puedo complementar un comentario ahí, no? Sí. Fíjese que en ese sentido, tomando en cuenta lo que usted comenta, pues definitivamente la experiencia es muy importante conforme uno va viendo más episodios de pacientes con trombocitopenia, pues ya el juicio clínico, el colmillo que se va haciendo, pues ya lo va orientando a uno a
hacia dónde dirigirse, pero recordemos, la base de todo siempre es la historia y el examen físico. Si ustedes tienen un paciente que está manifestando plaquetopenia, antes de pensar en inmunidad o autoinmunidad y todo, recordemos causas, por lo menos en adultos, estamos hablando en adultos. Causas más frecuentes de trombocitopenias, al principio no tan marcadas, no tan severas como problemas del hígado, por ejemplo, cirrosis hepática como hipertensión portal y todo, pueden producir plaquetopenia u otras alteraciones también que pueden relacionarse con esto, historial de exposición a algunas sustancias tóxicas o farmacológicas. O sea, uno tiene que indagar un poquito más en ese sentido para ir encontrando cuál es el posible origen del problema. Siempre, en adultos por lo menos, que vean a un paciente con plaquetopenia, revísenle en el examen físico el vaso. O sea, busquen si pueden o no palpar el vaso. Recuerden que el vaso normalmente no se debe palpar clínicamente, pero si ustedes lo logran palpar, ya solo con ese hallazgo clínico, ustedes ya pueden ir orientando de mejor manera el proceso de investigación de la plaquetopenia del paciente. Gracias, doctor. Disculpe. Está bien, gracias, doctores. Entonces, el tratamiento para la púrpura trombocitopénica, necesitamos fármacos que primero nos disminuyan la captación reticuloendotelial de las plaquetas unidas con los anticuerpos. También que reduzcan la síntesis de estos anticuerpos y que aumenten la producción de plaquetas. No siempre se va a requerir utilizar el tratamiento cuando el paciente presente más de 30,000 plaquetas. Digamos, si nosotros tenemos un paciente que no tenga síntomas hemorrágicos o con signos de hemorragia inminente presentes, tenemos que darle un tratamiento ambulatorio usualmente con un solo fármaco. Usualmente el fármaco que se da es la prednisona, pero también se puede utilizar la inmunoglobulina RHOD, pero esta solo usualmente se usa para personas RH positivas. En cambio, el tratamiento cuando tenemos una púrpura trombocitopénica grave con signos hemorrágicos, los tenemos que hospitalizar. Tenemos que iniciar con esto un tratamiento combinado con dosis altas de glucocorticoides y también IVIG o anti-RHO. En cuanto a la trombocitopenia heredada, hay que mencionar que las trombocitopenias no es usual que sean heredadas y puede darse, digamos, se debe a patrones autosómicos dominantes, por ejemplo, en las mutaciones en el gen de la cadena pesada de miosina no muscular MYH9. También puede ser un trastorno, una mutación autosómica recesiva, como puede ser una trombocitopenia amegacariocítica congénita, o puede ser ligado también al cromosoma X, como es el síndrome de Wiskott-Aldrich. Bien, ahora tenemos la trombocitosis, que es un trastorno en el cual el cuerpo produce demasiadas plaquetas. Este se debe a tres aspectos. Puede ser la deficiencia de hierro, una inflamación, cáncer o infección, que también se le conoce como puede ser la trombosis reactiva, o un proceso mieloproliferativo subyacente, como es en la trombocitopenia esencial o policitemia vera. Los pacientes que llegan con trombocitosis deben valorarse en busca de inflamación o una neoplasia maligna y descartar deficiencia de hierro. Quisiera hablar un poco de la trombocitosis esencial, que es una neoplasia mieloproliferativa que se caracteriza por el aumento del recuento de plaquetas, hiperplasia megacariocítica y una tendencia hemorrágica o microvascular trombótica. Entonces aquí traigo una tabla para estratificación del riesgo trombótico en la trombocitosis esencial, en el cual se toman factores como la edad, también factores de riesgo cardiovascular, trombosis previa y mutación de un gen, que dependiendo de los puntajes, siendo de riesgo, siendo bajo de 0 a 1 puntos, intermedio 2 puntos y altos 3 o más puntos, mostrando a la par la probabilidad de trombosis para los pacientes por año. En la policitemia vera, que es una neoplasia mieloproliferativa crónica caracterizada por un aumento del número de eritrocitos, pero también de leucocitos y plaquetas,
todos ellos morfológicamente normales. Aquí también les traigo unos criterios mayores y menores para el diagnóstico de la policitemia vera, siendo los mayores una hemoglobina mayor a 16.5 gramos por decilitro en hombres o 16 gramos por decilitro en mujeres, hematocrito mayor a 49% en hombres y mayor a 48% en mujeres, una biopsia de médula ósea que demuestre hipercelularidad trilineal para la edad del paciente, con proliferación prominente eritroide, granulocítica y megacariocítica, o una mutación en el gen JAK2 V617F o alguna mutación activadora de JAK2 como la selección 12. Y por último, un criterio menor para el diagnóstico de policitemia vera sería la eritropoyetina sérica por debajo del valor de referencia normal. Bien, en cuanto a los trastornos cualitativos de la función plaquetaria, hay que mencionar que estos también son raros e incluyen alteraciones autosómicas recesivas que se manifiestan como síntomas hemorrágicos en la infancia. Como entre los ejemplos que podemos encontrar es la trombocitopenia de Glanzmann, que es una ausencia del receptor plaquetario para GP2B3A, o el síndrome de Bernard-Soulier, que es una ausencia de otro receptor plaquetario para GPIB95. También hay trastornos autosómicos dominantes que provocan anormalidades en la formación de gránulos plaquetarios. Un ejemplo de esto sería el trastorno por acumulación plaquetaria, que sería el trastorno autosómico dominante típico o más común. Los síntomas suelen ser variables, pero leves. Y el tratamiento se tiene que dar una transfusión de plaquetas si hay disfunción plaquetaria grave o desmopresina DDAVP si hay síntomas hemorrágicos leves. Y ya hablado de los heredados, los trastornos adquiridos de la función plaquetaria casi siempre se debe a fármacos, ya sea de manera intencional, como en el tratamiento antiplaquetario, o de manera no intencional cuando sean dosis altas de penicilinas. La uremia también causa disfunción plaquetaria. Y el defecto plaquetario mejora sobre todo con la diálisis, junto a la administración de DDAVP. Como había hablado antes del factor de von Willebrand, hay una enfermedad con este factor, que es el trastorno hemorrágico hereditario más frecuente. Usualmente se observa en pacientes con trastornos linfoproliferativos subyacentes y el factor de von Willebrand tiene dos funciones, que sería como una molécula principal de adhesión que fija la plaqueta al subendotelio expuesto y una proteína de unión para el factor 8. Esta función adhesiva del factor de von Willebrand depende por completo de grandes multímeros de este factor, pero no de la unión con el factor 8. La mayor parte de los síntomas de la enfermedad de von Willebrand son parecidos a los plaquetarios, salvo que de una manera más grave, en la que el factor 8 es tan escaso, digamos que, perdón, en la forma más grave, el factor 8 es tan escaso que puede causar síntomas similares a la deficiencia de dicho factor como en la hemofilia A. Entonces, nosotros tenemos, digamos, tres tipos diferentes de la enfermedad de von Willebrand, habiendo 4 subtipos en el tipo 2. Hablando primero del tipo 1, es el más frecuente. De hecho, un 80% de los pacientes con esta enfermedad lo van a tener. Y presenta un descenso paralelo en la proteína de von Willebrand, en la proteína del factor de von Willebrand, la función de este factor y la concentración del factor 8. Los síntomas predominantes son la hemorragia de las mucosas y estos síntomas suelen aparecer tarde en la infancia, con equimosis excesivas en lugares con traumatismos improbables y epistaxis prolongadas. En mujeres, la menorragia es una manifestación muy frecuente. Y si hay sangrado menstrual causante de anemia, hay que sospechar de esta enfermedad. Y si nos da, digamos, si es negativo para esta enfermedad, tendríamos que dar una disfunción plaquetaria. El tratamiento para este tipo es con DDAVP. Para el tipo 2,
el tipo 2A, el tipo 2B y el tipo 2M se encuentra disminuida la actividad de unión del factor de von Willebrand con las plaquetas y colágeno. Específicamente en el subtipo 2A, la disfunción se debe al aumento en divisiones de ADAM-TS13 que causa pérdida de multímeros de peso molecular intermedio y alto. En el subtipo 2M es la consecuencia de un grupo de variantes de ADN que causan disfunción, pero no afectan en sí la estructura del multímero. Y en el subtipo 2N se produce por mutaciones en el factor mismo, que afectan la unión al factor 8. El tratamiento en el tipo 2 puede ser también como en el tipo 1 con DDAVP, pero no, pero para otros subtipos se debería administrar directamente este factor. En el tipo 3 también es conocido como enfermedad de von Willebrand grave y no existe la proteína para el factor de von Willebrand y la concentración de factor 8 es por debajo de 10% lo normal. Y igual que en la tipo 2, 2A o 2M, se debe administrar el factor mismo para tratarlo. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Marcos. Este tema, pues, efectivamente es mucho más corto que, por ejemplo, lo que vimos ayer de leucocitos, y mucho de los trastornos plaquetarios siempre estamos obligados, como ya lo mencioné, a buscar qué lo está produciendo. Es cierto, diagnósticos como la púrpura trombocitopénica inmune son pues el diagnóstico en sí mismos, pero por lo general, como sucede por ejemplo con las anemias, como ya me han mencionado, estos trastornos plaquetarios son manifestaciones de algo más, ¿verdad? Puede ser de infecciones, puede ser de procesos crónicos, puede ser de autoinmunidad, puede ser de neoplasia, puede ser de intoxicaciones, puede ser de sobredosis, puede ser un montón de situaciones. Y como ya lo mencionó el doctor Moreira, la clave es poner atención al examen físico, hacerlo minuciosamente y a la historia, ¿verdad? Siempre nos han dicho que la historia clínica es el 80% más o menos del diagnóstico y sigues teniendo validez, ¿verdad? Entonces, les repito, trombocitopenia y trombocitosis, cuando las miren, busquen qué está produciendo esto. Primero busquen otras causas que estén produciendo estas alteraciones. Exhaustan esas causas, pues ya se quedan con trastornos propios de las plaquetas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se llama? Siempre, insisto, buscar otras posibilidades, ¿verdad? Recuérdense que esto obviamente no lo tocamos ahorita, pero a veces el recuento plaquetario puede estar normal, pero la función plaquetaria puede no estarlo, como en la trombastenia que sucede en enfermedad renal crónica, ¿verdad? Entonces, también es algo que uno tiene que considerar y decir, bueno, sí, ¿por qué este paciente sigue con manifestaciones hemorrágicas? ¿Por qué este paciente me está sangrando? Si el recuento plaquetario es normal, puede ser que la función plaquetaria sea la que esté alterada, ¿verdad? Que eso sería, pues, obviamente una situación adicional, pero es bueno tomarlo en cuenta asociado junto con la disminución o aumento de las plaquetas, ¿verdad? Una última cosa que quiero decir antes de dar la palabra a alguien más que quiera hacer comentario es que, sobre todo en el área de intensivo o en áreas críticas como choque, ¿verdad? No sé cómo será ahorita, porque obviamente ya no me encuentro yo en esas áreas, pero cuando yo pasé de residente y todo, era muy común que pacientes que estaban en estos lugares empezaban con trombocitopenia y rápido pensaban una infección fúngica, ¿verdad? Está en un área crítica, está en un hospital donde pueden adquirir pues, cualquier bicho, ¿verdad? Entonces hacían los cultivos necesarios y por lo general ahí va el antifúngico, ¿verdad? Entonces, si bien es una posibilidad, tampoco es que todas las veces sea así, ¿verdad? Tampoco es que todas las veces sea así.
puede ser que haya sido otra causa más común, más fácil que estar pensando en una infección fúngica, ¿verdad? Y ahí deriva igual el examen físico y la evolución del paciente en estos lugares. Pero se los menciono porque ahorita obviamente pues los que han pasado choque han estado ahí, pero sobre todo en área intensivo, cuando sean internos y pasen, o los que pasen, se van a dar cuenta de esta situación. Sí, todavía sigue siendo así, como les digo, esto es algo que vi en su momento, también lo vi en lo privado, entonces yo digo, ok, no solo es en nuestro hospital, ¿verdad? Pero, como les digo, si bien puede ser una posibilidad, tampoco es que todas las veces vaya a ser así. No sé si hay alguno de los doctores Moreira, Velázquez, quieren hacer algún comentario adicional o alguien tiene alguna pregunta. Solo, doctor, fíjese que lo que usted comenta al final, digamos, refuerza un poco el comentario que les ha hecho hace un rato en relación a que cuando uno detecta a un paciente con trombocitopenia, tal vez la primera pregunta que debe resolverse es, me urge, como en todo, ¿no? Con hiponatremia, hipercalcemia, con cualquier situación, me urge resolver esa trombocitopenia o no me urge resolverla. Porque partiendo de ahí ya puedo definir cuál va a ser mi ruta diagnóstica y cómo voy a proceder. Si el paciente tiene de base alguna situación que lo está predisponiendo a sangrados, yo veo que está muy inestable y todo, pues ahí sí de plano me urge resolver esa trombocitopenia y voy a hacer lo necesario para mejorar sus condiciones de coagulabilidad. Pero si el paciente, por otro lado, es un paciente que está, digamos, estable, está afebril, está en manejo ambulatorio y llega con 120,000 plaquetas, o sea, trombocitopenia leve, pues yo puedo definir una serie de pasos que voy a tomar para ir evaluando cuál es la posible causa de esa trombocitopenia y de acuerdo a eso establecer el manejo más conveniente. En el contexto de lo que usted decía intensivo, obviamente yo tengo rato de no estar ya de lleno en intensivo en área crítica, pero me parece a mí que más frecuente que encontrar infecciones fúngicas como causa de trombocitopenia, pues las causas de tipo medicamentoso o las situaciones que están llevando a un paciente, por ejemplo, a tener CID o alguna otra situación así, pueden ser situaciones que debamos considerar con más frecuencia. En el contexto intensivo es muy frecuente tener pacientes con algún efecto secundario, por ejemplo, de heparina. La heparina tiene con frecuencia alguna inducción de trombocitopenia y uno debería de evaluar en su paciente qué posibles elementos podrían explicar esa trombocitopenia. Y no, como usted bien dice, no solo pensar, bueno, el plano tiene hongo y póngale anfotericina y vamos a ver qué pasa. Habría que ser muy juicioso de cuáles son las posibles causas del problema para que nuestras intervenciones sean más correctas y que tengan un mejor impacto sobre la evolución clínica del paciente. Eso sería básicamente lo que quiero comentar, doctor. No sé si alguien más quiere platicar algo.